la profesora María Luisa Alvarado, profesora del curso de biología. Vamos a iniciar, siendo las 19, para recomendarle lo siguiente acerca del curso. En primer lugar, antes de empezar la sesión, debemos identificar muy bien los temas. En general, los temas que se hablan en biología son muy amplios. Nosotros todavía tenemos 100 minutos, ¿correcto? Los primeros 50 minutos le voy a dedicar a la teoría, que tiene como objetivo el comprender el tema. No hay aprendizaje sin comprensión, ¿correcto? Entonces voy a poner el marco. Como tenemos 50 minutos, es importante que usted identifique los subtemas de cada unidad. Por ejemplo, vamos a tratar acerca de la vida, pero la vida obviamente desde el enfoque biológico, ¿no? No desde otro enfoque, desde el enfoque biológico. Ahora, ¿qué subtemas vamos a tocar, vamos a aprender o vamos a hablar? ¿No? Es importante que usted lo identifique. ¿Por qué? Porque cuando viene una pregunta de biología, usted tiene que identificar el tema, ¿correcto? Y usted va cerrando. Y a partir de palabras o frases claves, usted tiene que ubicar el subtema, ¿no? Entonces, como una especie de clúster, de grande a más chiquito, ¿correcto? Entonces, yo le voy a dedicar 50 minutos a la parte teórica, ¿no? Que es importante. ¿Por qué? Porque igual que en las matemáticas y en las otras ciencias, la biología no es memorística. La biología es reflexión. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras herramientas? Las definiciones, los conceptos, ¿correcto? Eso van a ser mis herramientas. Importante eso. Y los otros 50 minutos vamos a desarrollar preguntas relacionadas al tema que hemos visto, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces voy a pasar a compartir la diapositiva. ¿Visualiza usted, por favor? Si me... Sí, profesora, se ve perfectamente. Muchas gracias. Bien. Esta es la unidad 1, que es el tema de vida. Obviamente, desde el enfoque biológico. Entonces, donde yo le estoy enumerando acá los subtemas que es importante que usted identifique. Mire, vamos a... Dice, diferenciar los niveles de organización estructural, ¿correcto? O sea, es decir, la materia viva, ¿correcto? O la vida o los seres vivos tienen una estructura. Cómo se compone y de qué se compone, ¿correcto? Entonces, niveles de organización estructural de la materia viva. Reconocer las características de la materia viva. Entonces, no solamente identificar niveles y sus ejemplos, sino también características. También le dicen propiedades, también le dicen capacidades. Todo depende de cómo veamos la característica o la propiedad, ¿correcto? La tercera es conocer los objetivos de la rama de la biología. Pero esto es muy general, ¿no? La biología es una ciencia básica, entonces para el mejor estudio se ha dividido en ramas, en tratados, ¿correcto? Entonces cada rama o cada tratado tiene un objetivo, que puede ser el organismo, que puede ser la técnica o el objetivo puntual, ¿no? Por ejemplo, si yo estudio a los insectos,
¿no? En la entomología, correcto. Pero si yo estudio ¿no es cierto? La composición química de los insectos. Entonces ya estoy hablando de la bioquímica, correcto. Entonces, y también el nivel de profundidad de estudio. Quiero estudiar la estructura molecular del exoesqueleto de los insectos, ¿no? Estructura molecular, ¿no? Entonces, ya va más allá en la profundidad, ¿cierto? No es como estudiar las partes de los insectos, ¿no? A decir que es la morfología, a decir la estructura molecular del exoesqueleto de los insectos, ¿no? Son diferentes niveles de estudio. Y por último, el método científico. El método científico es una herramienta de todas las ciencias, ¿correcto? En este caso vamos a ver sus etapas, porque es un proceso riguroso que tiene como objetivo de generar conocimiento validado, ¿no? Entonces ahí están los 4 subtemas de esta primera unidad que usted debe tener en cuenta. Entonces, esta misma información usted lo va a encontrar en el libro, en los videos, ¿no es cierto? Que pueda revisar cuantas veces quiera. Bien. Entonces, en esta diapositiva voy a hacer la presentación de esos subtemas. Miren acá, ¿qué es la vida? ¿No? Desde un enfoque biológico, ¿no? Entonces, si yo quiero pensar desde el punto de vista de la termodinámica, ¿correcto? Yo puedo decir, es un estado de la materia, ¿no? De la materia viva. Es un estado de la energía, ¿sí? Correcto. Pero en su libro empieza por algo simple y que luego ustedes van a poder ampliar esta definición, porque no se puede definir en una simple frase, ¿no? ¿Qué cosa es la vida? Y su libro empieza diciendo que es una cualidad o es un atributo de los seres vivos. Correcto. Pero un ser vivo ya es una dimensión de materia viva mucho más grande. Correcto. Podríamos decir que la vida es un atributo de la materia viva. Entendiendo que la mínima porción de la materia viva es la célula. Ah, la célula tiene vida, por supuesto. Pero esas células pueden organizarse en tejidos, en órganos y en sistemas. Ah, cada uno de esos niveles existe vida. Y por último, correcto, vida existe en el ser vivo. Pero hay otras definiciones mucho más extensas. Una población tiene vida. Una comunidad biótica tiene vida. Entonces, la materia viva hay dimensiones, desde la más pequeña hasta la más grande. Pero empezamos tomando, correcto, en esta dimensión, vida existe en el ser vivo. ¿Qué es un ser vivo? Es una porción de materia. Correcto. Pero esta es una materia que se distingue de la materia inanimada porque se compone de una o más células. ¿Correcto? Eso ya me marca una gran diferencia con la materia inanimada. Entonces, un ser vivo, que es una porción, tiene 2 grandes características. Puede tener más, ¿correcto? Pero yo lo he dividido en 2 grandes características. Características que me diferencian de la materia inanimada. ¿Cuáles son esas características? Ahí está. Es un sistema.
Es un sistema abierto, ¿eh? Es decir, que interacciona con el entorno. Es complejo, ¿correcto? Y tiene un alto grado de organización estructural. Correcto. Mira, complejo y tiene un alto grado de organización estructural. Entonces, por defecto yo puedo decir que la materia inanimada es simple. ¿Correcto? Es simple. Y no es tan complejo como la materia viva. Entonces, y aquí, con esta explicación, tiene muchos objetivos. Me está enmarcando a la vida desde un punto de vista biológico, ¿no? Y tomando diferencia con la materia inanimada. ¿Cuál es la otra característica que es también una diferencia con respecto a la materia inanimada? Ah, vamos por orden. Entonces, cuando se refiere a un alto grado de organización estructural, ¿correcto? Quiere decir que la materia viva, que tiene vida, se sustenta en una base química, ¿no? Se sustenta, ¿no? En átomos, en moléculas, en macromoléculas y en supramoléculas. Estos son los niveles químicos, ¿correcto? Recuerden y observen que estos niveles están organizados de forma jerárquica, ¿no? Bien, y usted me puede decir, pero profesora, la materia inanimada también se compone de niveles químicos. Sí, pero hay diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? A, los tipos de átomos, es más, los tipos y la abundancia de los átomos. Correcto. Entonces, de ahí también marcamos diferencia. ¿Correcto? Si usted se pone a pensar qué átomos estarán o se registran en mayor abundancia en la materia viva, desde ahí marca mi diferencia con la materia inanimada. ¿Correcto? Entonces, pero sobre esta base química, sobre esta evolución organogénica que le voy a llamar, ¿no? Aparecen los niveles biológicos. Ahí está. En estos niveles biológicos existe vida. ¿Cuál es el primer nivel biológico? El nivel celular. Entonces, en nivel celular surge la vida. ¿Correcto? Entonces, ahí está los niveles biológicos que tenemos que tener en cuenta. ¿Correcto? Pero más adelante, esto no es suficiente. Porque cada nivel tiene sus características y cada nivel tiene ejemplos. Ahí está el asunto de las preguntas. Correcto. La otra es que esta complejidad estructural hace que en esta materia aparezcan propiedades, características, correcto, sui generis. Características propias que me va a distinguir de la materia inanimada. ¿Se dan cuenta que con el solo decir ya estoy entrando a diferenciarme de la materia inanimada? Por eso les decía que estamos tocando el tema de vida, pero desde un enfoque biológico. Toda esta complejidad lleva una gran capacidad de esta materia, que es el de autoconservarse. Pero esta gran capacidad es la suma de propiedades innatas de esta materia que están ahí. Mira, metabolismo, crecimiento, irritabilidad, homeostasis, reproducción, adaptación, evolución. Ahora, le digo que eso es importante
el manejo sutil del concepto. Porque si yo no manejo apropiadamente el concepto, en una pregunta aplicada no llego a la respuesta. Eso ya es un trabajo de gabinete de cada alumno. Metabolismo, crecimiento, irritabilidad, homeostasis, reproducción, adaptación y evolución. Hay que estar atentos a sus características. Por último, la biología, el método científico, que es un proceso riguroso para generar acerca del conocimiento de la vida. ¿Correcto? Bien. Entonces, empecemos ¿con qué? Empecemos con los niveles de organización estructural de la materia viva, que ya hemos identificado, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que esto lo he dividido en dos grupos grandes, niveles químicos y niveles biológicos. Los niveles químicos, ¿correcto? Aquí tenemos el nivel atómico, el nivel molecular, el nivel macromolecular y el nivel supramolecular. Correcto. Ahora, debo decirles que estos niveles químicos, correcto, surgió en la primera etapa temporal del origen y el desarrollo de la vida, en la historia de la vida. La historia de la vida, del origen y su desarrollo, se puede dividir en 4 grandes etapas temporales que se llaman eones, ¿correcto? Entonces, el primer eón, como usted está viendo ahí, es el eón jadense, el eón caliente de la primera etapa de la Tierra, porque la teoría más cercana a esta explicación habla de la teoría del Big Bang, ¿no? Es decir, que toda la energía y la materia que existe hoy estaba concentrado en un punto infinitesimal. Cuando esto explosionó, ¿no? Generó gran cantidad, ¿correcto?, de partículas y de calor. Dice que en ese entonces, cuando hubo esta explosión, ¿no?, la Tierra estaba como a 100.000 millones de grados centígrados, imagínense. ¿Correcto? Entonces, esa partícula, ese polvo, ¿correcto?, fue solidificándose porque la temperatura fue enfriándose. Más o menos cuando fue a 1000 grados centígrados, ¿correcto? Entonces se asociaron protones y neutrones, ¿correcto? Todavía estamos en una etapa subatómica. Y cuando llegó más o menos a 200 grados centígrados, ¿correcto? Entonces, esos protones y esos neutrones comenzaron a atraer a otras partículas que se llaman los electrones y formaron los átomos. Correcto. Y había suficiente cantidad de energía, ¿no? Energía en forma de calor de las erupciones volcánicas, de las tormentas eléctricas, de la radiación ultravioleta. Lo que sobraba era energía. Correcto. Entonces, y la energía sirvió mucho para que cuando estas partículas de polvo, dice que se dispersaron, y colisionaban entre sí, volvieron a juntarse, a agruparse. Claro. ¿Mediante qué? Mediante enlaces covalentes y no covalentes, enlaces iónicos, puentes de hidrógeno, enlaces salinos. Una diversidad de enlaces comenzaron a ocurrir
entre los átomos. Entonces, y se formaron moléculas. Una molécula importante que además, una molécula importante que es inorgánica y es la más abundante en la materia viva, correcto, es la molécula de agua. Entonces esas moléculas de agua con el calor, correcto, se condensaron, ¿no es cierto? Se enfriaron, se evaporaron, se condensaron y precipitaron en forma de lluvia, formando lo que se llama la hidrosfera. Ya más protegida por el agua, ¿no? Y en las profundidades de los mares, ¿correcto? Esas asociaciones de las moléculas fueron a su vez generando muchas más moléculas más complejas, más grandes, macromoléculas y supramoléculas. Mira qué importante, ¿no? Claro, hay que tomar en cuenta que en el eón jadense, más o menos entre 10.000 a 20 millones, perdón, 20.000, ¿no? 10.000 y 20.000 millones de años, más o menos 5.000 a los 5.000 millones de años se formó el Sol. Entonces, la cronología dice que más o menos 5.000 millones en 4.500 o 4.600 se formó la Tierra, que es el escenario de la vida, ¿no? Y en ese escenario se formó, correcto, por una evolución organogénica, todos estos niveles que ahora estamos aprendiendo. Pero la Tierra era joven, mucho más fría, correcto. Entonces apareció el eón arqueozoico. ¿Y por qué se llama arqueozoico? De las arqueobacterias. Apareció la vida más antigua, es decir, apareció el nivel celular, apareció la célula. El nivel celular apareció la célula procariota, correcto, las arqueobacterias y las bacterias. Todas ellas son unicelulares, correcto. Entonces, en el nivel celular aparece la vida, surge la vida como consecuencia de la evolución organogénica y el nivel de individuo o ser vivo. ¿Correcto? Sin embargo, hay dos etapas más, el eón proterozoico y el fanerozoico. Miren las etapas, más o menos 2.500 millones de años apareció la célula eucariota. Y con ella, además, no solamente va a haber procariotas, bacterias y arqueobacterias, sino también, correcto, organismos unicelulares eucarióticos, correcto, y aparece la multicelularidad, es decir, los individuos multicelulares en este eón proterozoico. Correcto. Pero ahí no termina, no es el máximo nivel de organización estructural, sino que los individuos o seres vivos, sean unicelulares o multicelulares, están organizados en poblaciones. ¿Correcto? Lo que distingue a una población es que es un grupo de individuos de la misma especie. Entonces hay que vincular población-especie. Si me dice especie, yo tengo que asumir que me está hablando de una población. ¿Correcto? Y bueno, una población vive en un determinado espacio geográfico, ¿no? Sin embargo, usted observa la vida y la vida es diversa. No solamente estamos los humanos.
estamos una gran diversidad de especies, aunque muchas de ellas están desapareciendo. Entonces hay otro nivel estructural que se llama comunidad. Correcto. Entonces, ¿qué es la comunidad? De aquí usted desprende la definición. Conjunto de población que habitan en una región. ¿Qué es una población? Ah, individuos de la misma especie que tienen un hábitat. Correcto. ¿Y qué es una comunidad? Ah, una comunidad es el conjunto de poblaciones o de especies, correcto, que habitan en un biotopo. Entonces, estos dos elementos, biotopo, interaccionando con la comunidad, viceversa, van a generar, correcto, un nuevo nivel que se llama ecosistema. Por eso es que la biología es importante, ¿no? Y con eso le estoy demostrando que además de ser un sistema complejo, es un sistema que interacciona con el entorno. Correcto, eso no hay que olvidarlo. Entonces, y por último, los ecosistemas son de diferentes tamaños, que se organizan también en jerarquías. Los microecosistemas se organizan en mesosistemas. Y los mesosistemas, correcto, en grandes ecosistemas. Los océanos, los mares, los desiertos. Entonces, ninguno de ellos es independiente, todos estamos interrelacionados, que en conjunto hace la biosfera. En conclusión, mira, he querido tocar la cronología temporal porque es importantísima, ¿correcto? Y aquí, ¿no es cierto?, se entiende que en estos 2 eones finales, ¿correcto?, se desarrolla la vida y se diversifica y se desarrolla la vida en organismos más complejos. Por ejemplo, los organismos que están ahora, ¿correcto? Ahora nosotros estamos en la época del Holoceno, de la era Cenozoica, del eón Fanerozoico. ¿Correcto? Entonces las grandes etapas temporales son los eones. Pero este eón Fanerozoico, que es muy importante tener una idea donde surgieron, porque esto lo vamos a volver a hablar en evolución y para ustedes ya no va a ser novedad, sino el conocimiento lo van a incrementar. Entonces, este eón Fanerozoico se divide en eras y las eras se dividen en periodos. ¿Correcto? Bien. Entonces, objetivo cumplido. Los niveles químicos de la materia. Entonces, hemos visto de manera general, pero quiero un poquito ahondar en los niveles químicos de la materia viva. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque además de identificar los niveles químicos que están viendo ustedes, que se relacionan de manera jerárquica, usted debe tener idea de ejemplos. Por ejemplo, en el nivel atómico, ¿qué átomos se registran en la materia viva? Y eso lo vamos a ver en la unidad 2, que es composición química de la materia viva. ¿Correcto? Entonces, ahí en la composición química de la materia viva, nosotros vamos a ver con un poco más de detalle todos los ejemplos que se relaciona con los niveles químicos de la materia viva. De ahí que una pregunta, correcto, puede
concentrar una pregunta de los niveles químicos de la materia viva, yo puedo relacionarlo con una pregunta de la composición química de la materia viva. Lógico, lógico. Entonces, el nivel atómico están todos los átomos y iones que se registran en la materia viva. ¿Y cómo se llama eso? Bioelementos. Correcto. Y para empezar y calentando, debemos saber de que los átomos o los bioelementos más abundantes, correcto, en la materia viva es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, ¿no? Oscila, podemos poner un promedio, 95%. Correcto. Pero acabo de decirle que en el origen de la vida, en el temporal jadense, lo que sobraba era energía. Entonces estos átomos se asociaron en moléculas. ¿Cuáles son las biomoléculas? ¿O qué biomoléculas, correcto, corresponden al nivel molecular? Ahí está. Correcto. Aquí, por ejemplo, tenemos a los monosacáridos y a los oligosacáridos. ¿Y eso qué son? ¿Cómo se llaman estas biomoléculas? Que son orgánicas. ¿Cómo se llaman? Glúcidos o carbohidratos. Correcto. Los aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas, pero a su vez son los monómeros de otra gran molécula que se llama proteína. Correcto. Los nucleótidos es una molécula orgánica que a su vez son las unidades monoméricas de los ácidos nucleicos. Y los ácidos grasos, el glicerol u otros componentes son moléculas de los lípidos. Entonces, para que vean que, por ejemplo, los monosacáridos y los oligosacáridos de los glúcidos corresponden al nivel molecular. La asociación de cadenas largas de monosacáridos, correcto, formarán los polisacáridos. Pero los polisacáridos ya estarán o corresponderán, correcto, al nivel macromolecular. Los aminoácidos son las unidades monoméricas, son moléculas de las macromoléculas llamadas proteínas. Los nucleótidos son moléculas que al asociarse por enlaces van a originar las macromoléculas, el ADN y el ARN, y así sucesivamente. Pero el último nivel químico, donde aún no existe vida, porque en estos niveles no existe vida, correcto, es el nivel supramolecular. ¿Y quiénes están acá? Mira. Bueno, estos son ejemplos. Ustedes conocen mucho más. Membrana celular, cromosomas, ribosomas, citoesqueleto, puede ser mitocondria, cloroplasto, vacuola, ¿no? Todas las estructuras subcelulares. Por ejemplo, aquí también están los virus. Y recuerden ustedes que se informan, correcto, que reciben información. Ustedes verán que los virus son partículas, no son seres vivos, son acelulares y corresponden al nivel supramolecular. Entonces, ¿cómo se forma una estructura supramolecular? Es la asociación de macromoléculas y otras moléculas, obviamente, de menor tamaño. Claro, si yo quisiera en el laboratorio, correcto,
sintetizar una membrana celular. Tengo que saber qué componentes estructurales tiene una membrana celular. Fundamentalmente lípidos del tipo de fosfolípidos asociados a proteínas. Claro. Si yo quisiera sintetizar una proteína animal, por ejemplo, ¿correcto? Yo tengo que asociar fosfolípidos, proteínas, ¿no? Y las proteínas y los fosfolípidos asociarlos a oligosacáridos, por ejemplo, para formar el glucocálex. Correcto. Pero ya eso ya no es una macromolécula, sino es una supramolécula. ¿Correcto? Entonces me hace referencia al tamaño. Un cromosoma, si usted dice, ¿qué es un cromosoma? ¿No? Y usted va a ver que ¿cuáles son los componentes estructurales de un cromosoma? ADN, que es una macromolécula, que en general está asociada a proteína para formar la cromatina. Fundamentalmente eso. También tiene iones, obviamente, ¿no? Pero fundamentalmente asocia dos macromoléculas y forma el cromosoma, que es una supramolécula. Y así sucesivamente. Les decía que los niveles biológicos, y aquí la definición también lo tiene en su libro, también está en los videos, ¿correcto? Aquí, en esta diapositiva, tenemos que vincular los niveles biológicos y los ejemplos. Atentos, por favor. Entonces, el primer nivel biológico es el nivel celular. Y dice, es el nivel biológico fundamental de todos los seres vivos. Esta frase es repetitiva en todos los libros de biología, porque se deriva de la teoría celular. Y ustedes saben que una teoría está respaldada pues por innumerables experimentos científicos. 1830, los alemanes Leiden y Schwann realizaron y desarrollaron innumerables experimentos. Y de eso, ¿no? Tuvieron dos conclusiones importantes. La materia viva, los seres vivos, están formados por uno, que son los unicelulares, y por muchas células, que son los multicelulares. Y eso es un principio básico de la teoría celular. 1830, pero tuvo que pasar 20 años, ¿no? Hasta 1850, porque nadie hacía caso a eso, que Rudolf Virchow se dio cuenta que sus colegas habían descubierto dos principios, ¿correcto?, fundamentales en la biología. Y él agregó otra, ¿no? No menos importante, ¿no? Donde dice que una célula se origina de otra preexistente. Una nace de otra célula. Entonces eso quiere ya decir, ¿no es cierto?, que ya toma la primera diferencia fundamental. Eso ya me quiere decir que la célula tiene una información genética, el cual se replica. Y la expresión de esa información genética origina nuevos individuos. La reproducción. Genial. También habíamos dicho, en ese contexto del principio de que una célula puede ser un organismo, que lo dijo muy claro estos alemanes, estos investigadores científicos. Entonces, aquí aparece el nivel de individuo o ser vivo. Un individuo
puede ser unicelular. Correcto. Cuando un individuo es un unicelular, de ahí que el alumno debe saber a nivel de reino quiénes son unicelulares y quiénes son multicelulares. Correcto. Por ejemplo, cuando usted ve un protozoo, que todos son unicelulares, usted está observando, si está observando al microscopio, usted está observando los dos niveles biológicos fundamentalmente, el nivel celular y el nivel de individuo. Sin embargo, en la naturaleza existen individuos multicelulares, más aún pluricelulares, de diferentes tipos de células. Entonces, para alcanzar esta dimensión de individuo pluricelular, entonces la célula tiene que asociarse a otras células a través de una matriz extracelular rica en proteínas, tejido, células semejantes. Y normalmente un tejido cumple una función, ¿correcto? Cumple una función. Ahora, diferentes tejidos hacen un órgano. Si se concentra, por ejemplo, en el corazón, dice, ¿qué tejidos puedo disectar de un corazón? Muchos. Sanguíneo, muscular, conjuntivo, nervioso, ¿no? Si no, ese individuo no lleva una dieta balanceada, grasa, ¿no? Los adipocitos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y los órganos en conjunto hacen el sistema digestivo, ¿no? Sistema nervioso, sistema muscular, sistema esquelético, sistema endocrino, sistema reproductor. En plantas, sistema vascular. Correcto. Órganos en plantas. Hay diferentes dimensiones. El ojo, ¿no? Una pata, un brazo, ¿no es cierto? Órganos. Flor, fruto, raíz, ¿no es cierto? Los ejemplos están en su libro. Entonces aquí está, ¿no? Mira esa ave muy bonita. Entonces dice, estamos en el nivel celular, pero acabamos de decir que la organización estructural de la materia viva traspasa, ¿no? Traspasa los límites del individuo. Porque hemos dicho que las especies, ¿no? Se organizan en población. En población. Una especie es una población. Grupo de individuos de la misma especie que tienen la capacidad de formar descendencia fértil. Entonces, miren ustedes. Si usted ve acá el dibujito que estoy señalando, usted va a ver todos estos individuos son protozoos, ¿no? Y esta población de aves, todos ellos, son de la misma especie. Entonces, ¿cuáles son las características de una población? Son de la misma especie y se encuentran en un mismo hábitat. Entonces, el término de hábitat también está asociado a población, a especie, ¿se dan cuenta? Bien. Pero en la naturaleza, en la explosión de la diversificación de las especies, ¿correcto? En la naturaleza hay aún, ahora ya no podemos decir múltiples especies porque hay una gran cantidad de extinción de especies, ¿no? Tenemos la comunidad biótica, también llamado biocenosis. Obviamente, si la especie habita en un hábitat, la comunidad habita en un biotopo. Como consecuencia, un biotopo
¿no? Es la reunión o el conjunto de hábitats. Hay una relación. ¿Correcto? Fíjense ustedes, jóvenes, aquí en la definición hay dos cosas importantes. A nivel de población, hay cierta terminología que hace alusión a la idea de población que debemos saber. ¿Cuáles son ellas? Mira, acá lo he puesto. Cardumen, bandada, jauría, algarrobal, una colonia, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces, un cardumen hace alusión a una población, sin necesidad que le diga que es de la misma especie. Y usted tiene que suponer que comparten un mismo hábitat. ¿Correcto? En la comunidad, cuando supongamos yo digo, ¿no? Pienso en los pantanos de Villa. Entonces, cuando yo digo los seres vivos de los pantanos de Villa, ¿no? Tengo que suponer que los pantanos incluye la parte abiótica y la parte biótica. Entonces digo, cuando yo digo los seres vivos de los pantanos de Villa, digo, los pantanos de Villa es un humedal, tiene características abióticas y también contiene seres vivos. Es un ecosistema. Correcto. Entonces, cuando vuelvo a decir, cuando el enunciado de una pregunta te dice los seres vivos de un ecosistema, ese conjunto de seres vivos, usted debe entender a qué se refiere a una comunidad biótica. Correcto. Eso es fundamental la lectura, ¿no? Entonces yo digo, los seres vivos de los pantanos de Villa, los seres vivos corresponden a una comunidad biótica. Pero eso es decir en forma abreviada, como decimos en conjunto, ¿no? Por comprensión. Pero muchas veces en las preguntas, obviamente es más fácil identificar que es una comunidad que dice las aves, los insectos, las gramíneas, los coleópteros, qué sé, ¿no es cierto? Te comienza a nombrar grupos de especies que se supone que son diferentes. Entonces, ese nombrar separados por coma, eso ya me dice que es una comunidad, es más fácil. Entonces, nombrar por comprensión o por extensión una comunidad sí es posible. Y hay que tener en cuenta eso de lo que les acabo de ver, ¿no? Los ejemplos los tiene en el libro. Les decía además que una comunidad, ¿no es cierto?, que siendo la materia viva, pues un sistema termodinámicamente abierto y que se relaciona con el entorno, ¿no? La comunidad vive en un biotopo. No se puede decir que una comunidad vive en un hábitat. Hábitat es una idea más reducida de biotopo. Entonces forma el ecosistema. Y los ecosistemas, la biosfera. Entonces, yo puedo definir biosfera, escúcheme, tomando en cuenta los niveles en donde eso se sustenta, ¿sí o no? Claro, yo puedo decir biosfera es los ecosistemas relacionados. Puedo decir biosfera es toda la comunidad biótica que vive en la litosfera, en la hidrosfera, en la atmósfera.
Yo puedo decir que la biosfera son todos los seres vivos del planeta Tierra. Y es correcto. Porque ya he aprendido el grado de jerarquía. En cuanto a las características de los seres vivos, las características de los seres vivos también propiedades. Voy a hacer el esquema general. Mira, es un sistema complejo, más aún hemos aprendido que está formado por células. Tremenda diferencia con la materia inanimada. Correcto. La materia viva, si este es un ser vivo, en cada una de sus células tiene la capacidad de convertir la energía en materia y la materia en energía. Mediante reacciones degradativas que liberan energía, y esa energía será utilizada para las reacciones del anabolismo síntesis. Sin energía se hace todo. Con la energía, los seres vivos, la materia viva crece. Aumento de masa y volumen. Y los multicelulares, aumento de células. Se reproduce, la reproducción es una función que demanda gran cantidad de energía. Pero hay características de relación que me demuestra que somos un sistema abierto. Y hay tres principales. Los seres vivos pueden intercambiar información, respondiendo o elaborando respuestas del tipo homeostáticas. Profesora. Capacidad, ¿sí? Sí, Julito. Disculpe la interrupción, profesora. No sé si podríamos continuar en 10 minutitos porque ya Muy estamos en bien, horas. muy bien. Discúlpeme. Gracias. Perfecto, profesora. Nos vemos en unos minutos, alumnos. Gracias.